Bueno, continuando con nuestro curso de estadística, vamos a empezar a trabajar algo que se llama la teoría del muestreo y específicamente lo que se llama las distribuciones muestrales. ¿Por qué una muestra? Porque básicamente uno de los propósitos que tiene la estadística 2, la estadística inferencial, es estimar las características poblacionales desconocidas. Es decir, lo que vamos a hacer es examinar una muestra y con esa muestra vamos a hacer inferencia o vamos a hacer algunas determinaciones con respecto a la población de estudio. Se seguirán ciertos procedimientos pues, para la selección de estas muestras, ya que recuerden que una característica de la muestra es que debe ser representativa de la población que estamos trabajando. Recuerden que una población está formada por la totalidad de las observaciones en las cuales se tiene cierta observación, es decir, todos los datos, y una muestra es un subconjunto de esa población, ¿sí? De esas observaciones, donde vamos a seleccionar unas cuantas para nuestro estudio. Regularmente vamos a trabajar con lo que se llaman muestras aleatorias, ¿sí? Cuando nos interesa estudiar las características de poblaciones grandes, pues regularmente acudimos a lo que se llaman muestras. Y básicamente porque una enumeración completa de la población, la cual llamamos censo, puede ser por un lado muy costosa o podría decirse que económicamente imposible, o no se cuenta con el tiempo suficiente para realizar el censo. Recuerden nomás ustedes en sus vidas cuántos censos han conocido en Colombia. No creo que hayan conocido más de 2. Por lo tanto, siempre que tengamos poblaciones muy grandes o muy difícil de manejar, entonces siempre vamos a trabajar con muestras. Miremos lo siguiente. Estas muestras las podemos utilizar en diferentes campos, como la política, la educación, la industria, la medicina, la agricultura, el gobierno y otras más. Por ejemplo, en la política, los políticos pueden conocer las opiniones de los votantes para que ellos conozcan si los van a apoyar o no en las futuras elecciones. En la educación, regularmente las muestras de las calificaciones de los estudiantes se usan para determinar la eficiencia de una técnica o un programa de enseñanza. Por ejemplo, las pruebas saber aquí en Colombia se utilizan para determinar o para hacer un estudio de la eficiencia de nuestros programas de enseñanza. En la medicina, las muestras de medida de azúcar en la sangre de pacientes diabéticos pueden ser prueba de la eficacia de una técnica o de un fármaco nuevo. ¿Sí? El gobierno usa muestras de opiniones de los votantes para determinar los criterios del público sobre cuestiones relacionadas con el bienestar y la seguridad nacional. Y así, en muchos campos se puede utilizar la técnica del muestreo para hacer inferencia estadística. Vamos a empezar trabajando con un ejercicio. Miren el siguiente. Se eligen muestras ordenadas de tamaño 2 con reemplazo de la población de valores 0, 2, 4 y 6. Es decir, tenemos una población que tiene 4 elementos. Y vamos a hacer muestras ordenadas de tamaño 2. Es decir, de estos 4 elementos vamos a sacar parejas. ¿Sí? Dice con reemplazo. Quiere decir que cada uno de los valores, hagan de cuenta que estos 4 valores son balotas que vamos a incluir en una bolsa y vamos a ir sacando al hacer valores. Entonces, por ejemplo, saqué el 2, pero ese 2 vuelvo y lo incluyo a la bolsa. ¿Sí? Entonces, el 0, el 2, el 4 y el 6 se pueden repetir. Me piden para este caso hallar la media poblacional, la desviación estándar poblacional, y para las distribuciones de las medias me piden hallar la media de la distribución muestral de medias y la desviación estándar de la distribución muestral de las medias. Y me piden el gráfico de las frecuencias para la población y para la distribución muestral de las medias. Entonces, para el punto A y el punto B, recuerde que son cosas que vimos desde la estadística 1. Entonces, así, ¿qué es la media? Pues el promedio. Entonces cojo todos los datos, en este caso 0, 2, 4 y 6, voy a sumarlos y voy a dividir por n, número de datos, 4. Entonces
6 y 4, 10, 12 dividido entre 4 me da 3. Entonces la media poblacional para este caso es, con este valor de la media podemos hallar la desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar, tomamos cada uno de los valores, ¿sí? 0, 2, 4 y 6, los vamos a restar ¿con quién? Con la media. Esto lo vamos a elevar al cuadrado y hacemos la sumatoria. Miren, es 0 menos 3 elevado al cuadrado más 2 menos 3 elevado al cuadrado y así sucesivamente. Toda esta sumatoria la dividimos entre 4 y al resultado le sacamos raíz cuadrada. Quiere decir que la desviación estándar de la población para este caso es 2,236. Y de una vez podemos ver la gráfica de frecuencias para la población. Entonces mire, 0, 2, 4 y 6 pues aparece una sola vez. Tiene la frecuencia es 1. Entonces vamos a tener una gráfica que es lineal. Mire, todas están a la misma altura. Bueno, ahora vamos a trabajar con la distribución muestral de las medias, pero para trabajar con la distribución muestral de las medias, primero que tenemos que sacar todas las muestras que son posibles de esta población. Recuerden que estamos trabajando un tamaño 2 con reemplazo. Miremos lo siguiente. Entonces, si hiciéramos una permutación, recuerden que son 4 y vamos a sacar pares, ¿sí? Entonces, 4 permutado 2, si no estoy mal, eso me da 12. ¿Cierto? Pero recuerden que es con reemplazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener 4 parejas más, que son el 0, 0, el 2, 2, el 4, 4 y el 6, 6. Entonces, 12 y 4 me da 16. Entonces, dentro de con esa población, voy a obtener un total de 16 pares. ¿Sí? 16 parejas o 16 muestras. Entonces, con cada una de estas parejas vamos a sacarle la media. Entonces, 0, 0, pues 0 más 0, 0. 0 más 2 da 2. Dividido entre 2, 1. Y así para acá, 2 más 4, 6. Dividido entre 2, 3. 4 más 4, 8. Dividido entre 2, 4. ¿Sí? A cada uno de estos parejas le vamos a sacar un promedio. Y estas serán mis medias muestrales. Con estas muestras ya podemos obtener una distribución de frecuencia para la media muestral. Entonces miren, el 0 ¿cuántas veces aparece? Entonces el 0 está, miren acá, una sola vez. El 1 ¿cuántas veces aparece? Entonces por aquí está 1, por aquí está 2 veces. El 2 ¿cuántas veces aparece? Miren, aquí tengo 1, 2, 3. Entonces 3 veces. El 3 ¿cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4. Frecuencia 4. El 4 aparece 3 veces, el 5 aparece 2 y el 6 aparece una vez. Con esta distribución de frecuencias para la media, ¿sí? Para estos promedios, hacemos una gráfica. Desde el 0 una vez, el 1 dos veces, ¿sí? Y miren que esta distribución de frecuencia podemos decir que se asemeja a una distribución de tipo normal. Mire, ¿sí la ven? Mire que tiene la forma de campana de Gauss. Bueno, entonces ya con estos valores podemos calcular, recuerden que me piden la media y la desviación, ¿sí? Miremos. Entonces, la media, yo puedo tomar todos estos valores, los sumo, ¿sí? 0 más 1 más 2 más 3, ¿sí? Todos estos valores, y el resultado lo divido entre 16. O puedo tomar estos valores, 0 por 1 más 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 más 4 por 3 más 5 por 2 más 6 por 1. Y esa sumatoria la voy a dividir entre el número de pares, que en este caso es 16. Miren acá. Entonces, 0 por 1 más 1 por 2, ¿sí? Eso me da 48. Y lo divido entre 16. O simplemente esta sumatoria, que también me tiene que dar 48, lo divido entre 16 y eso me da 3. Es decir, la media de la distribución muestral es 3. Y con este valor puedo obtener
la desviación estándar de la distribución muestral, de la misma manera que lo hicimos para la población, ¿sí? Entonces recuerden que ya tenemos una media 3, entonces cada uno de estos valores, ¿sí? 0, 1, 2, todos estos valores, 0 menos 3 elevado al cuadrado más 1 menos 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Hacemos esa sumatoria y el resultado lo dividimos entre 16, o como está hecho aquí, mire que aquí está con la frecuencia, ¿no? Recuerden que el 0 está una vez, el 1 está 2 veces, el 2 está 3 veces, el 3 está 4, el 4 está 3 veces, el 5 está 2 veces y el 6 está una vez, ¿sí? Entonces, ya sea que lo hagamos con cada uno de los valores, es decir, me quedaría 0 menos 3 al cuadrado más 0 solamente una vez, 1 menos 3 más 1 menos 3 al cuadrado. El 2 menos 3 aparecería 3 veces, pero aquí simplemente lo hacemos con la frecuencia. Al hallar esa desviación estándar, ese valor me da 1,58. ¿Sí? Entonces, esta sería la media muestral y esta sería la desviación muestral, ¿sí? Para la media. ¿Sí? Recuerde que aquí estamos trabajando con las muestras. Entonces, cuando hacemos un análisis de lo que pasa entre los valores de la media muestral y la media poblacional, podemos ver que estos dos valores, tanto en la muestra como en la población, mire que nos dieron igual. Mire, la media poblacional es 3 y la media muestral me dio también 3. Entonces, de una forma u otra podemos decir que la media muestral y la media poblacional siempre van a ser iguales. ¿Sí? Mire, recuerden que esto no es una demostración, lo estamos haciendo con un ejemplo. Esto es demostrable a través del cálculo y el teorema central del límite, que es el que me permite llegar a esto. Aquí lo estamos haciendo de una manera, digamos, artesanal, no es una demostración como tal. Y de otro lado podemos encontrar una relación en lo que llamamos la desviación poblacional y la desviación muestral. Mire, si yo tomo la desviación poblacional, que recuerden que me dio 2,236 y lo divido entre 2, me da 1,58. ¿Sí? Pues esta es la poblacional y esta es la muestral. Y 2 para nosotros, ¿qué es? La raíz cuadrada de 4. Y 4 recuerdan que era el tamaño de la muestra con la que estábamos trabajando. Recuerden que teníamos 4 elementos, 0, 2, 4 y 6. ¿Sí? Entonces, de allí podemos decir que si tenemos la media poblacional y tenemos un tamaño muestral, podemos obtener, la desviación, si tenemos la desviación poblacional y un tamaño de muestra, podemos obtener la desviación muestral, ¿sí? O contrario, si tenemos la desviación muestral, ¿sí? Y lo multiplicamos por la raíz cuadrada de n, recuerden que n es el tamaño de la muestra, podemos obtener una aproximación de lo que es la desviación poblacional. Continuemos. Entonces, en el muestreo vamos a trabajar con dos términos básicos, que son estadístico y parámetro. Entonces, un estadístico es una medida usada para describir alguna característica, pero de una muestra. Es decir, yo puedo obtener la media, la mediana o la desviación estándar, pero de una muestra. Entonces, si hablo de un estadístico, estoy hablando de uno de estos valores, la media, la mediana o la desviación, pero aplicado a una muestra. Y el parámetro es algo muy parecido, ¿sí? Es una medida para describir alguna característica, pero de una población. Es decir, podemos obtener la media, la mediana o la desviación, ¿sí? Pero de una población. Entonces, un estadístico es una medida dada a una muestra y un parámetro es una medida aplicada a una población. Entonces, las distribuciones muestrales aleatorias obtenidas de una población son
impredecibles, ¿sí? No esperaríamos que dos muestras aleatorias del mismo tamaño y tomadas de la misma población tengan la misma media muestral o que sean completamente parecidas. Antes, por el contrario, cada una de esas muestras pueden ser muy diferentes, ¿sí? Pero al estudiarlas en más detalle, la distribución de esas muestras van a tener unas características especiales y son las que nos van a permitir a través de esa muestra hacer una inferencia sobre esa población. Veámoslo más en detalle. Miremos acá. Entonces, básicamente, ¿qué es la distribución muestral? Entonces, vamos a tener una población y de esa población, ¿qué hicimos? Sacamos una determinada cantidad de muestras que se pueden obtener y a cada una de esas muestras que obtuvimos de esa población le sacamos la media. ¿Listo? Y con estos valores de la media construimos lo que se llama la distribución muestral de las medias. Suponga que se han seleccionado muestras aleatorias de tamaño 20 en una población grande. Se calcula entonces la media muestral para cada muestra y la colección de todas estas medias muestrales recibe el nombre de distribución muestral de las medias. Algo muy parecido con lo que hacíamos con el ejercicio con el que empezamos hoy. ¿Sí? Recuerden el 0, el 2, el 4 y el 6 que sacan, es más o menos eso. Entonces, miremos. Entonces, cuando se utilizan valores muestrales o estadísticos para estimar valores poblacionales, ¿sí? Es decir, con los valores de la muestra vamos a estimar valores de la población. Podemos incurrir en dos tipos generales de errores. Entonces, el error tipo 1, que se llama el error muestral, y el error tipo 2, el error no muestral. Entonces, el error estándar o error no muestral nos dice que la desviación estándar de una distribución en el muestreo de un estadístico es frecuentemente llamado el error estándar del estadístico. Por ejemplo, la desviación estándar de las medias de todas las muestras posibles del mismo tamaño extraídas de una población es llamada el error estándar de la media. De la misma manera, la desviación estándar de las proporciones de todas las muestras posibles del mismo tamaño extraídas de una población es llamado el error estándar de la población. Ahora más adelante concretamos esto. Y el error muestral o error de muestreo es la diferencia entre el resultado obtenido de una muestra, es decir, de un estadístico, y el resultado que deberíamos haber obtenido de la población, es decir, con referencia al parámetro. Y a eso se llama error muestral o error de muestreo. ¿Sí? Ahora vamos a detallar más lo que es el error estándar. Continuemos. Entonces, si vamos a trabajar con una proporción, también podemos hacer la distribución muestral, pero para una proporción. Entonces, suponga que estamos interesados en conocer la proporción de mujeres en Colombia con respecto a la población total. Bueno, para este caso, la proporción estaría dada pues el número de mujeres en Colombia sobre el número de habitantes en Colombia, ¿sí? Entonces, como en este caso la población es demasiado grande, pues ya sabemos que hacer un censo sería demasiado costoso. Entonces, vamos a estimar lo que es el parámetro a partir de una muestra. Entonces, para este caso, la proporción muestral estaría dado por ¿qué? El número de mujeres en la muestra sobre el tamaño de la muestra. Entonces, hago aquí una claridad. Cuando trabajamos la proporción de la población, regularmente la tenemos con la P mayúscula y la proporción muestral está dada por la P minúscula. O a veces le hacemos esta apóstrofe aquí, ¿sí? Este gorrito para diferenciarla de la poblacional. Entonces esta va a ser muestral y esta va a ser poblacional. O si la tenemos en mayúscula es poblacional y en minúscula será muestral. Continuemos. Entonces,
La distribución muestral de medias, que la podemos, digamos, corroborar o la podemos demostrar a través del teorema central del límite, ¿qué nos va a decir? Si tenemos una muestra aleatoria de una población que se distribuye de manera normal, que tenemos una media y tenemos una desviación, el teorema central del límite nos permite decir que vamos a tener una buena aproximación de lo que es la desviación muestral, simplemente haciendo la desviación poblacional dividido entre la raíz de n. Y a este valor de aquí lo vamos a llamar el error típico o el error estándar. ¿Se acuerdan de lo que les hablaba anteriormente, los errores? Estos de acá. Entonces, en este caso, para la desviación muestral, para la media muestral, el error estándar es también conocido como la raíz de, la desviación poblacional dividido entre la raíz de n. Y esto lo llamamos el error típico o el error estándar. ¿Sí? Más adelante puede que les pregunten por allá en algún ejercicio que determinen cuál es el error típico o el error estándar de la media muestral. Entonces ustedes ya saben que simplemente es aplicar esta formulita. Y esto es exacto, o vamos a tener una buena aproximación cuando tenemos muestras de tamaño grande. Recuerden que en estadística una muestra grande es cuando es una muestra mayor de 30. ¿Sí? Es decir, si a mí me están diciendo que la distribución es normal, yo puedo aplicar esto. ¿Sí? No importa cuál sea el tamaño de la muestra, porque ya de antemano sé que la distribución de la población es normal. Si no me lo dicen, pero yo tengo un tamaño de muestra, digamos, grande, ¿sí? Es decir, mayor a 30, yo también puedo tener una buena aproximación. ¿Listo? Para cualquier tipo de población. Es decir, no necesariamente tengo que saber que la distribución de la población es normal. Puede ser cualquiera, pero si el tamaño de la muestra es grande, yo puedo determinar que las muestras, ¿sí? Esa distribución de las muestras va a tener esta forma, ¿sí? Entonces va a tener una aproximación a lo que es la distribución normal. ¿Listo? Entonces, una vez sabido eso, es decir, que ya sé que la distribución es normal, si tengo una media, tengo una desviación o tengo un tamaño de muestra grande, yo puedo aplicar esto. ¿Y cómo lo vamos a usar? Pues para hacer problemas de estimación, recuerden que lo hacemos a través de tablas, pero estas tablas no están hechas para cualquier valor, sino que están para unos valores que son normales estándar, recuerdan 0 y 1, una media 0 y una desviación 1. Entonces, a esto le hacemos una transformación, para lo cual vamos a utilizar la siguiente formulita, miren, es decir, para hacer la llamada tipificación, ¿sí? Es decir, hallar el valor de z, y con este valor de z vamos a ir a la tabla de valores. Es muy parecido a lo que veníamos trabajando. Recuerden que antes decíamos z es igual a un valor x menos la media sobre la desviación. ¿Qué va a cambiar para la distribución muestral? Que en este caso recuerden que la desviación, ¿sí? La desviación muestral está dada por la desviación poblacional sobre la raíz de n. Entonces, en vez de colocar desviación, vamos a colocar este valor, o cuando estamos hablando de una muestra. Entonces, utilizando esta tipificación ya podemos hacer cálculo de probabilidades. Miremos. Y básicamente, ¿qué es? Entonces, sea x1, x2, una muestra aleatoria de tamaño n, ¿sí? Que es procedente de una distribución normal que tiene una media y una desviación. O como les dije ahora, si tenemos una muestra, ¿cierto? Grande, es decir, que es mayor o igual a 30. Entonces, si esto es así, podemos utilizar esta tipificación para hacer lo que se llama inferencia. Miremos. Por ejemplo, aquí me dice,
Una empresa eléctrica fabrica focos que tienen una duración que se distribuye aproximadamente en forma normal, con una media de 800 horas y una desviación estándar de 40 horas. Me dicen, encuentre la probabilidad de que una muestra aleatoria de 16 focos tenga una vida promedio de menos de 775. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿será que puedo trabajar con una muestra? La respuesta es sí, porque recuerden que me están diciendo que la población tiene una distribución aproximadamente normal y conozco la media y conozco la desviación, entonces podría trabajar con este tamaño de muestra que es 16. Pero para trabajar con una distribución muestral tengo que conocer la media muestral. Entonces aplicamos la formulita que teníamos acá, ¿recuerdan? Entonces la media muestral o la desviación estándar, ¿qué sería? Entonces 40, ¿qué es para nosotros 40? La desviación estándar poblacional, y la divido entre la raíz de 16, que 16 es el tamaño de la muestra. Miren, ¿sí lo ven? Dicen una muestra aleatoria de 16 focos. Entonces cuando hago 40 dividido entre raíz de 16, que es 4, 40 dividido 4 me da 10, ¿sí? Entonces esa es la desviación de ¿quién? De la media muestral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a trabajar con una media. Recuerden que la media poblacional y la media muestral siempre van a ser iguales. Entonces la media va a ser 800 y la desviación muestral va a ser 10. ¿Listo? Entonces aplicamos ya la distribución normal. Entonces hacemos nuestro gráfico de distribución normal. Recuerden que aquí siempre va la media, que para este caso es 800. Me hablan de un valor 775, entonces aquí está 775 y el área que voy a hallar es el área que está a la izquierda. Dice promedio de menos de 775 horas. ¿Sí? Entonces esta área púrpura de acá. Entonces hallamos el valor de Z para 775. Entonces 775 menos la media que es 800 sobre 10, que es mi desviación muestral. Entonces me da 25 sobre 10, me da 2,5, menos 2,5. 775 menos 800 me da menos 25 sobre 10, me da menos 2,5. Entonces, como este valor me da negativo, yo sé que la tabla me va a dar el área de ¿dónde? De la derecha. Entonces, si vamos a la tabla de Z, vemos que el valor asociado a 2,5 es 0,9938, ¿sí? Que es el valor de la derecha, mire. Es decir, este valor de acá. Pero como yo necesito este valor de aquí, entonces lo que hago es 1 menos el valor que me da la tabla, 0,062. Entonces, por tanto, yo puedo decir que la probabilidad de que en una muestra de 16 focos tengan una vida promedio de menos de 775 horas es aproximadamente el 0,62%. Entonces miren que es más o menos parecido a lo que ya veníamos trabajando con la distribución normal, ¿sí? Sino que ahora la desviación estará dada por esta fórmula, por este dato, es decir, la poblacional sobre la raíz de n, que es el valor que da aquí. ¿Listo? Y ya lo demás es un procedimiento que ustedes ya conocen. Miren este otro ejemplo. En un servicio de atención al cliente, el tiempo de espera hasta recibir atención es una variable normal, de media 10 minutos y una desviación de 2 minutos. Se toman muestras aleatorias del tiempo de espera de los clientes que llegan un día concreto y se pide cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de espera de una muestra de 25 clientes no supere los 9 minutos. Entonces, para este caso A, mi n vale 25, mi tamaño de muestra. La desviación poblacional vale 2 y la media poblacional
vale 10. ¿Cuánto valdrá la media muestral? Efectivamente vale también 10. Recuerden que la media muestral y la media poblacional siempre van a ser iguales. Y aquí puedo trabajar con una muestra, sí o no. La respuesta es sí, porque me están diciendo que la población tiene una variable normal y tengo la media y tengo la desviación, ¿sí? Entonces me piden ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de espera de una muestra de 25 no supere los 25 minutos? Entonces hacemos una distribución donde la media va a ser 10 y la desviación está dada por la desviación poblacional, que es 2 sobre la raíz de, en este caso sería 25, ¿sí? La raíz de 25 sería 5, es decir, sería 2 sobre 5. Entonces la muestra, el valor de x dice que es 9, ¿sí? No supere los 9 minutos. Entonces, si no supere, estamos hallando, recuerden, el área de la izquierda, muy parecido a lo que hacíamos ahora, ¿sí? Entonces, 9 menos 10, que 10 es la media, sobre 2 quintos. Entonces, 9 menos 10 sobre 2 quintos me da menos 2,5. Dio igual que el ejercicio anterior. Entonces, hacemos igual. Como me dio negativo, el área que me da la tabla es el área de la derecha, ¿sí? Entonces, como es el área de la derecha la que me da la tabla y yo necesito el área de la izquierda, lo que hacemos es 1 menos 0,9938. Y ya podemos decir que la probabilidad de que el tiempo medio de espera en una muestra de 25 clientes no supere los 9 minutos es aproximadamente el 0,62%. El punto dice cuál es la distribución de la media muestral si se toman muestras aleatorias de 64 clientes, especificar sus parámetros. Entonces mire que aquí me están diciendo, lo que me están diciendo es que determine cuáles son los parámetros para esta muestra específica. Entonces, ¿cuáles son los parámetros con los que yo trabajo? La media y la desviación, ¿sí? Entonces, la media, recuerden que la media poblacional y la media muestral siempre van a ser iguales. Entonces, en ese caso, la media también va a ser 10. No importa cuál sea la muestra, ya sea que trabajemos con estos 25 o ya sea que trabajemos con estos 64. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La media siempre va a ser igual en la población y en la muestra. Y por otro lado, como estamos trabajando con una muestra de 64, entonces lo que hacemos es tomar la desviación poblacional y la dividimos entre la raíz de n, que para este caso es 64. Entonces 2 sobre raíz de 64, que es 8, 2 octavos, ¿sí? Que me da 0,25. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para esta muestra? Pues simplemente vamos a tener una media que es 10 y una desviación típica de 0,25 o un cuarto, como lo quieran dar. Continuando, les voy a dejar estos 3 ejercicios para que ustedes los realicen y en la clase que nos vemos ya directamente, la próxima clase, estos ejercicios los vamos a resolver. ¿Listo? Y con estos mismos ejercicios vamos a resolver las dudas que se puedan presentar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si trabajamos con una distribución muestral de proporción? Entonces va a ser algo muy parecido, ¿sí? Entonces simplemente si tenemos una distribución binomial, ¿sí? Recuerden que la proporción es el número de éxitos sobre el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces cuando tenemos una distribución binomial, recuerden que esta aproximación de P la podemos hacer una aproximación a la distribución normal, donde recuerden que la proporción es P y la desviación, recuerden que es P por Q sobre N. Entonces, al hacer esto de acá,
podemos decir que la esperanza es n por p, la varianza es n por p por q. Y al hacer este artificio matemático, ¿sí?, podemos decir que la esperanza va a ser la misma proporción. La varianza va a ser p por q sobre n, ¿sí?, que es está con respecto a la proporción muestral. Entonces, vamos a obtener un valor de z, una tipificación con la cual vamos a trabajar las proporciones. Recuerden que les decía, si trabajo con P gorrito o trabajo con P minúscula, aquí estoy hablando de la muestra. Este valor es la muestra y este valor de aquí es la muestra. Y este otro valor, P y Q, se refiere a la población. Entonces aquí este será proporción poblacional, y este será el Q de la población. El tamaño va a ser el tamaño muestral. ¿Estamos de acuerdo? Con esta formulita podemos trabajar también proporciones, muy similar a lo que hacíamos con las distribuciones muestral de la media. Miremos un ejemplo. Por ejemplo, dice, se ha determinado que el 81,51% de los estudiantes de una universidad fuman cigarrillos. Se toma una muestra aleatoria de 200 estudiantes. Calcular la probabilidad de que no más del 80% de alumnos de la muestra fumen. Entonces, allí tenemos que determinar unos valores. ¿Cuáles serán esos valores? Entonces, tengo que determinar la P minúscula. Recuerden que les decía, la P minúscula, ¿qué es? Es la proporción de la muestra. Entonces, en este caso, la proporción de la muestra me dice que calcular la probabilidad de que no más de 80% de los alumnos de la muestra fumen. Entonces, el 80% va a ser 0,8. ¿Sí? 80 dividido 100 me da 0,8. Menos la proporción. Recuerden que esta proporción es la proporción de la población. Para este caso me están diciendo que es 85,1. Entonces cuando divido 85,1 entre 100 me da 0,851. Esta es poblacional. Esta es muestral. ¿Listo? Con este mismo valor es este valor de P. Y el Q, recuerden que es 1 menos P. ¿Sí? Este valor P por Q sobre N. Entonces, y N, recuerden que es el tamaño de la muestra. Y a mí me dicen que se toma una muestra aleatoria de 200 estudiantes. Entonces, para este caso N vale 200. Al solucionar o al hallar este valor de Z, me da un valor aproximado de menos 0,255. Este es mi valor de Z. ¿Sí? Entonces, calcular de que no más del 80%, no más del 80%. Entonces, estoy hallando el valor de la izquierda, ¿no? Menores que 80. Entonces, al ir a Z, tenemos que, para este caso, el valor de Z me dio menos 2,02. Entonces, estamos hallando, mire, el área de la izquierda. ¿Listo? Es decir, que cuando hacemos el valor, recuerde que el área que me da la tabla como el valor medio negativo, el área que me dio la tabla es el área de la derecha. Entonces esa área le restamos 1 y ahí obtenemos este valor de acá. ¿Sí? Trabajamos con un z de menos 2, 0,2. Entonces en este caso, cuando fuimos a buscar el valor de z, ¿sí?, en la tabla para 2,02, nos dio 0,9786. Entonces ese valor de 9786 es el área de la derecha. Recuerden que si nota negativo, la tabla nos da el área de la derecha. Entonces, por tanto, hacemos 1 menos ese 0,9786 y nos da este 2,14. Entonces, la probabilidad, ¿sí?, de que el 80% de los alumnos de la muestra fumen es aproximadamente del 2,14.
14%. Bueno, entonces como pueden ver, mire que no es complicado, simplemente tenemos que tener en cuenta cuáles son los valores de la población, la proporción de la población y la proporción de la muestra, junto con el tamaño de la muestra. Simplemente lo que hacemos es tipificar la variable, es decir, hallar el valor de z. Con ese valor de z vamos a la tabla y trabajamos muy parecido a lo que hacíamos con la distribución normal. Aquí les dejo estos dos ejercicios que también tienen que trabajar con la proporción para que los realicen o traten de realizarlos. Estos dos ejercicios pues ya los corregiremos en la siguiente clase. ¿Listo? Para que miremos si se entendió o si tenemos que aclarar algunas dudas. Entonces los tratan de hacer y en la próxima clase miraremos. Por ahora vamos a dejarlo allí para que traten de analizar esto, es decir, la distribución muestral para la media y la distribución muestral de las proporciones. Y más adelante en la siguiente clase que nos veamos vamos a aclarar las dudas y continuaremos y terminaremos este tema. ¿Les parece? Nos estaremos viendo.